El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 6:46. Por aquí nos escribe Dylan Ariel Ruo, dice, nos suben el ICE, lo dimos lectura hace minutos. Hay un aumento del ICE o va a haber un aumento del ICE para algunos productos, para la cerveza, para los planes móviles pospago, para las plataformas digitales, Spotify, Cabify, Uber, Airbnb, Netflix, todo esto el próximo año. Hay unos plazos. Lo del ICE, por ejemplo, para planes celulares comenzará seguramente a regir, o sea, usted ya va a recibir en su factura desde febrero, el consumo de enero. El tema de la cerveza será desde el 1 de enero y vamos a ver si hay evidentemente un incremento del valor de venta al público. Pero hay una decisión ya aprobada que ya va a entrar en vigencia del aumento del ICE a propósito de esta pregunta que nos hace nuestro amigo oyente. 6:47. Juan Pasemiño visita nuestra mesa de trabajo, siempre generoso en atender las invitaciones de A Primera Hora. Historiador, articulista, analista. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Fabricio. Gracias por la radio y la audiencia. Gracias por la gentileza. Estaba escuchando tu comentario al respecto de estos sucesos de la Asamblea. Muy sagaces y con suficiente claridad, porque en efecto eso está pasando, ¿no? Hay una situación en el Ecuador en la cual la investigación sobre los acontecimientos de octubre lleva una contradicción interesantísima, por poner una palabra. El Ejecutivo por su lado con una versión y el Legislativo por su lado con otra versión. ¿Qué dirá la Fiscalía? ¿Qué harán los jueces? Claro, por eso yo ubicaba en el medio de la Fiscalía. O sea, ya salió esto de la Asamblea no tiene otro margen. ¿Qué dirá la Fiscalía? Pero lo que yo decía, me llamó la atención, y se lo dije a Fernando Burbano hace 2 días, me llama la atención, claro, que para algunos sonó como una obviedad que en el informe se establezca que la génesis de la protesta fue el decreto 883. Pero es que es lo más obvio. Ya, digo, yo le decía, a mí me parece obvio. Pero claro, Fernando Burbano decía, a ver, lo que pasa es que con eso se desbarata la tesis de que esto fue planificado con meses de antelación. Bueno, dice, eso no hemos podido probar, no podemos probar. Por eso está el informe de la comisión del Legislativo, que deja mucho que pensar, porque en efecto, ¿en qué situación queda entonces la posición del Ejecutivo al respecto y hasta de la propia Fiscalía? Porque de otra parte se podría interpretar, entonces si es que tienen algo más, ¿por qué se oculta ante el Congreso? Lo cual sería incluso gravísimo. Una comisión de investigación sobre el tema a la que ha sido ocultada información. Así es que me parece un momento interesante, pero allí está la contradicción, Ejecutivo, Legislativo. ¿Qué nos dejó la protesta de octubre? Hoy ya con cabeza fría, luego de todo lo que ha ocurrido, luego de las acusaciones, yo sostuvimos aquí en esta mesa de trabajo, en el noticiero, que temíamos y que deplorábamos un posible inicio de una suerte de cacería de brujas. Quiero preguntar a Juan Pasemiño si efectivamente se dio esa cacería de brujas o no. Por lo que uno puede observar con respecto a algunos medios alternativos de información, se ha extendido incluso esta posible investigación o estos rasgos de cacería de brujas a estos medios alternativos. No ha estado solamente de por medio la imputación de posible injerencia, intervención o participación de líderes políticos identificados con el correísmo, sino que también se ve allí que ha habido una intencionalidad de investigar más allá del ámbito de ese círculo, y con las implicaciones de que entonces quedan en la mira todo tipo de personas que están opinando sobre el tema. Incluso hay que tener cierto cuidado ahora sobre lo que se dice del tema, porque puede haber el riesgo de que eventualmente se tomen 1, 2 palabras, 2 tweets, un mensaje, y se atribuye a eso ya una confabulación armada y articulada. Entonces el tiempo que estamos viendo es un tiempo difícil, pero vamos más a lo de fondo. Los historiadores tenemos una especie de cierta ventaja o cierta perspectiva de análisis,
que no solamente quede en la coyuntura, sino que tratamos de hacer una proyección de más largo plazo por nuestro propio oficio. Y esto de lo que ocurrió en el Ecuador hay que englobarlo en el proceso que está viviendo América Latina. Si juntamos lo del Ecuador a lo que ocurre en Chile, a lo que ocurre en Colombia, a lo que está ocurriendo en Brasil, muy parcialmente, a lo que ha ocurrido en otros países centroamericanos, hay una reacción social contra un tipo de modelo económico, no con el decreto 883, contra un modelo económico perverso, que es el modelo neoliberal empresarial. Y ese modelo, que ya tenemos experiencia histórica en América Latina, años 80 y años 90, con gobiernos conservadores post-ciclo progresista, revive y revive ahora con una fuerza impresionante. Lo que ocurre en Bolivia me parece sintomático de que se trata de desmontar no un camino que se seguía de progreso y de buenas conquistas sociales, sino todo el sistema que pueda representar un camino alternativo al modelo neoliberal. En la actualidad en Bolivia lo que apuntarán es a desmontar, bajo la idea de desevoizar la sociedad, aquí éramos descorreizar, entonces desmontar toda la economía que se había construido durante el periodo de vigencia del presidente Evo Morales. Ya se habla, por ejemplo, del tema de YPF en Bolivia, ¿no? Bueno, y todas estas cosas, ¿no? Entonces hay un marco que es la reacción frente al modelo económico neoliberal empresarial. ¿Por qué digo económico neoliberal empresarial? Porque la inspiración ideológica es del neoliberalismo antiguo y los intereses de clase que están ahí abajo son del alto empresariado. Aquí en el Ecuador, 270 grupos económicos identificados por el SRI son los más beneficiados, y los dirigentes de las cámaras de la producción son los que determinan casi directamente el tipo de políticas económicas que llevan adelante. Pero ¿a usted no le parece que luego de los hechos de octubre, que obviamente, creo yo, marcaron un antes y un después, y con este panorama que usted señala, que también lo hemos debatido aquí en este programa en varias ocasiones, ¿no siente que en cambio, en contrapartida, la organización social no está activada? O sea, las organizaciones constituidas, más organizadas, no se han activado. Ese es un problema histórico. Antes del 2007, los movimientos sociales estaban debilitados. El más fuerte fue el movimiento indígena. Pero si pensamos en el Frente Unitario de Trabajadores, el FUT prácticamente era una etiqueta. Por eso es que en mucho, no quiero negar que hubo desavenencias, desencuentros, y hasta actos de no respetar en mucho a los movimientos sociales en la época del presidente Rafael Correa, pero nunca se les esto de que es Correa el que destruyó los movimientos sociales, es que no me van a convencer. Correa nunca. No destruyó la organización social. Pero por eso digo, antes ¿qué eran? ¿Qué era el FUT antes del 2007? Pero le van a decir también, que es una realidad, que en el gobierno de Correa o durante los 10 años de Correa aparecieron organizaciones de ese calibre para funcionar como una suerte de contrapoder. La Parlamento Laboral, claro, sí. La CUT, por ejemplo, sí. O la Red de Maestros por la Revolución Educativa. Estoy de acuerdo. En efecto, eso se creó y eso afectó aún más las relaciones entre el Ejecutivo y los movimientos sociales. Que fueron pésimas. Pero ya se superó esa fase. ¿Y qué pasa desde el 2017? Han tenido por lo menos 2 años para reconstituirse, organizarse, y se ve que hay una debilidad de los movimientos sociales, exceptuando el movimiento indígena. Pero hay esa debilidad. Y el movimiento indígena no lo es todo, no representa a toda la ciudadanía. Es necesario crear un frente amplio de convergencia de los distintos movimientos sociales, para reconstituir incluso una propuesta de amplio espectro de izquierda para el 2021. Y eso no se ve en camino, lastimosamente. Ahora, más allá de lo que usted dice, el movimiento indígena, creo yo, corríjame si estoy equivocado, en estos 40 años ha tenido 2 hitos claves. El de 1990, que fue la gran movilización nacional que visibilizó a la CONAIE, liderada por Luis Macas en aquel tiempo, y la rebelión que significó la caída de Yamil Maguad en el año 2000, la de 2000. Sí. La rebelión indígeno-militar. Sí. Porque los indígenas apoyaron a los militares. El 21 de enero del 2000.
Yo en la de los forajidos no vi un papel tan protagónico de los indígenas como la del 2000, por ejemplo. La del 21 de enero del 2000 hay una fuertísima participación indígena y militar. Claro. Y ahí tiene este episodio de octubre. Sí, por eso digo, ¿cómo hacer para articular con el movimiento indígena en un gran frente de convergencia como usted señala? Bueno, ahora, por ejemplo, es indudable que el liderazgo de Leonidas Issa es importante y está marcando un cambio en el propio movimiento indígena. Pero recordemos que días atrás, de repente aparecieron los viejos líderes del movimiento indígena, Lourdes Tibán, por ejemplo, tan cuestionados en la vida nacional. Yo estuve en una sesión de la Comisión de Régimen Económico Salvador donde Leonidas Issa, Macas, etcétera, donde Leonidas Issa llegó con Jaime Vargas y ellos llegaron con Lourdes Tibán. Por eso, entonces en el interior mismo del movimiento indígena hay este debate de fuerzas entre el tradicional sector la vieja derechista, guardia. porque además de derecha del movimiento indígena, y un sector que pretende ser una nueva izquierda en el propio movimiento indígena. Bueno, en el espectro de las izquierdas tenemos una serie de problemas. Tenemos desde marxistas probancarios, como yo los bauticé en algún artículo mío, es decir, de marxistas que en el año 2016 convocaron a votar por Guillermo Lasso y no por Lenín Moreno, porque representaba a Lenín Moreno en ese momento la continuidad del correísmo. Tenemos eso. Tenemos un espectro de los Montecristi Vive, del sector de las izquierdas marxistas en general, del sector del correísmo que representa una nueva izquierda. Bueno, tenemos una multidivisión, lo cual hace difícil el panorama para el 2021. ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Cómo lograr articular una unidad como la unidad popular que se creó en Chile para poder elegir y que sea presidente Salvador Allende? No tenemos esas condiciones todavía. Movimiento debilitado, el movimiento obrero está debilitado. Allí también hay un juego político entre la vieja guardia, representada por Mesías Tatamúes, algunos dirigentes de la CUT o del Parlamento Laboral, hay unos dirigentes nuevos del sindicalismo que se llama, se me va el nombre, FIS o FIES, algo así, y estos dirigentes no encuentran tampoco asidero en sus antiguos compañeros que cuestionan sus acciones. Entonces tenemos un frente difícil, pero igual está aconteciendo en las derechas, ¿no? ¿Cuáles son los candidatos visibles hasta hoy en las derechas? Lasso seguro y Nebot probable. Bueno, y tienen serios cuestionamientos y posibilidades de entrar en la sierra. Y Nebot me parece que después de los acontecimientos de octubre y de sus declaraciones de que los indígenas regresen a los páramos, recomiéndeles que se queden en el páramo. Bueno, eso le provocó una reacción que le hace perder todo vínculo con un importante sector de la sierra. ¿Cree usted que eso es irreversible para el caso de Nebot? Yo creo que sí, porque eso no se van a olvidar los indígenas y no nos vamos a olvidar muchos ecuatorianos, porque era una expresión de ese típico racismo oligárquico de Guayaquil que está afincado en un amplio sector de esa élite que domina la ciudad de Guayaquil. Y además representa en mucho una visión de estas élites, clases medias altas, clases altas, que se demostró en lo de octubre, que tienen una serie de conceptos racistas que los manejan a fondo, y por eso el desprecio a esa misma situación que se vivía en el octubre y un rechazo generalizado, e incluso algún miembro del empresariado y un conocido economista decía que el 7% no nos va a imponer a los ecuatorianos lo que tenemos que hacer, refiriéndose al movimiento indígena, porque en el censo del año 2010, claro, el 7% es el que se expresó como indígena. Pero bueno, peor todavía, 250 grupos económicos que representan a 6.000 familias del Ecuador no nos van a imponer, y sin embargo se está imponiendo el modelo económico que este sector quiere para el país. Ahora, usted menciona en las derechas tampoco, mencionamos a Nebot, que no sabemos si va a ser candidato. ¿Y Lasso? ¿Lasso cómo le ve? Lasso ya va por una nueva pérdida, por llamarlo así. El mejor éxito de él fue el año 2000, en las elecciones del año 2017. Mientras Lenín Moreno tiene 52%, él tiene 49%. Ha sido un exitazo. Se unieron contra el correísmo al mismo tiempo, porque en ese momento Lenín Moreno estaba representando la continuidad del correísmo.
Y sin embargo, pues Lazo tuvo el 49%. ¿Remontará eso después de los acontecimientos y después de sus posiciones? Es un Lazo más debilitado que el del Es más 2017, debilitado, exactamente. ni siquiera cercano al del 2013. Yo creo que En 2013 obtuvo exactamente 28% frente a 57% que logró Correa en ese Pero momento. además en América Latina estamos en un proceso en que la confrontación de dos modelos económicos también conduce a las confrontaciones políticas nuevas. El tipo de derecha política que se está forjando en América Latina ya directamente lo que quiere es construir apuntalar, consolidar un tipo de modelo económico cuestionado en toda América Latina por los movimientos sociales y la reacción social. Aquí es muy difícil construir un tipo de economía social. Y no se diga una economía más radical, simplemente una economía que refuerce el papel económico del Estado como es necesario, que refuerce el sistema de impuestos sobre las capas más altas de la población, que refuerce los derechos sociales laborales y que refuerce la protección al medio ambiente, que son los 4 criterios que deben conducir la vida económica y social del futuro, y esto está en artículos internacionales de los académicos, en artículos nacionales. Uno puede acudir a la CEPAL y sus estudios sistemáticos en este último tiempo al respecto de las desigualdades. Bueno, el problema es que estas orientaciones de tipo académico y de tipo investigativo nos llegan a los políticos. Los políticos obran con otras modalidades de acción. Desde luego. Y entonces no tienen ninguna perspectiva dentro de las lógicas de análisis que se tienen en América Latina, desde la perspectiva de la reflexión, la búsqueda de datos, la investigación sobre esos mismos datos, etcétera. Hay quienes sostienen, frente a estas dos visiones que usted ha analizado, estudiado y las ha transmitido en esta mañana, hay quienes sostienen que se debería pensar en una tercera vía. ¿Hay una tercera vía? ¿Cuál? Le pregunto. Bueno, la tercera vía sería un socialismo radical, tal vez. ¿Cuál? Porque hasta el socialismo está en crisis, ¿no? En términos de cuál es la perspectiva. Ya no tenemos la posibilidad de construir un socialismo tipo Unión Soviética. Lo que se llama socialismo de Cuba ya cambió y se ha modificado con respecto al pasado. Y lo que se llama el socialismo bolivariano de Venezuela, bueno, eso merece un análisis de todo, otro momento que podemos conversar sobre el asunto. No es lo mismo que estamos hablando en el Ecuador y lo que se intenta en América Latina. Por lo menos está claro en América Latina una tendencia, en el Ecuador, una tendencia que viene desde la Revolución Juliana de 1925. Y ha sido cíclico. 1925-31 los gobiernos julianos intentan fortalecer el papel del Estado, los impuestos redistributivos de la riqueza y las políticas sociales desde el Estado. Después del 31, cuando ya sale el gobierno de Ayora, tenemos un amplio ciclo de 17 años en que no se articula un seguimiento a ese mismo proyecto y se revive con la Constitución de 1945, es increíble. La del 46 todavía conserva, pero la del 45. Después la del 67 rompe con ese modelo. La del 1979, recobra un modelo de economía social, roto por la Constitución del 98 y recobrado por la Constitución del 2008. Hay una línea de continuidad histórica cíclica, por consiguiente, en la necesidad de construir una economía social. Pero aquí hay fuerzas poderosas en el Ecuador que se resisten a ese modelo. Y sobre todo un tipo de élite empresarial que no ha comprendido sus responsabilidades históricas frente al país, porque sigue pensando en el modelo económico aperturista, quitar impuestos, achicar al Estado, quitar derechos laborales para poder tener una fluidez en sus ganancias. Bueno, ¿de qué élite estamos hablando? ¿Qué tipo de conciencia generan? Con ese panorama, ¿cómo avisora usted el 2020? Gravísimo, porque de acuerdo con todas las investigaciones, igualmente en el campo económico que existen, por ejemplo, podemos acudir otra vez a los estudios de la CEPAL y hasta del Fondo Monetario Internacional, es increíble, ¿eh? La CEPAL prevén la caída para el 2020 en el Ecuador del menos 2%. Vamos a decrecer el 20%. Previsión que la hizo el Fondo Monetario Internacional en el acuerdo que firmó el gobierno actual con ese mismo fondo. Si el fondo lo dice, y eso que estamos adoptando sus políticas, bueno, es trágico la situación del Ecuador para el 2020 en términos económicos. ¿Qué pasará socialmente? Probablemente estamos viviendo un tiempo de una especie de olla de presión que quién sabe si estallará o no. Y no se ven perspectivas de cambio de esas políticas económicas fijadas, porque realmente las presiones de los grupos de poder dan para continuar
el modelo económico que se está construyendo y no una alternativa como es un modelo de economía social. Con esto termino y le pregunto a Juan Pazimiño. ¿Va a incidir indefectiblemente en lo que puede ocurrir en 2020 el hecho de que a partir del segundo semestre ya entraremos en el escenario preelectoral de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2021? Sí, porque evidentemente las políticas ya de juego electoral definirán no solamente candidaturas, sino posicionamientos. Lo que está claro desde la perspectiva de una reflexión académica, científica, es que si es que persistimos en el modelo aperturista, las condiciones de vida y de trabajo de la población se agravarán. Se demostró en los años 80, 90, se demostró en toda América Latina y se ha demostrado que políticas de economía social, y ni siquiera me imagino las de corte europeo, como las que llevó adelante Bolivia bajo Evo Morales, se convirtió en un referente en América Latina de esa alternativa a la que podíamos ir social y económicamente hablando. Y están los estudios del propio Fondo Monetario Internacional respecto, y otra vez los de la CEPAL, y los últimos del PNUD al respecto de todas estas este tipo de modelos que en América Latina se han venido conjugando y se convierten en alternativas polarizadas, porque se ha polarizado la situación entre las fuerzas políticas que tratan de defender uno u otro modelo. Y en el caso del Ecuador no es solamente polarización, se ha incentivado el odio político, el revanchismo y la persecución, sin duda alguna. De acuerdo, yo suscribo esas palabras, ¿verdad? Un país netamente polarizado, y lo he mencionado varias veces. Doctor, gracias por el tiempo, y si no le veo, feliz Navidad y buen 2020, Navidad, feliz año y muchas gracias. Y a todos los oyentes, felicidades en estas fiestas. Gracias. La generosidad del doctor Juan Pazimiño, historiador, articulista, analista, conversando aquí en A Primera Hora sobre cómo cerramos el año, las perspectivas de 2020, hablando sobre política y economía. 7:08 en A Primera Hora. Al volver, César Roón del Partido Social Cristiano.